encéfalo se divide en sistema carotidio y vértebro-basilar. Ya, quien lleva mayor afluente es el carotidio, el vértebro-basilar lleva el 20 al 30%, pero ahorita lo mencionamos. Muy bien, siguiente diapositiva, el cerebelo. ¿Cuál es la función del cerebelo? A una sola voz, díganme, por favor, ¿cuál es la función del cerebelo? La orientación. ¿Orientación vocacional o cuál? ¿Orientación? ¿Estás segura? ¿Es la palabra? No, no. No es orientación, ¿no? ¿No será del tono postural, postura antigravitatoria, coordinación y equilibrio? Sí, ¿no? Algo como eso debe ser. Muy bien. Pero se encarga del control de la vía motora de manera indirecta. Control de la vía motora indirecta. Básicamente esa es la función que tiene el cerebelo. Pero el cerebelo, como ustedes podrán ver o habrán visto en sus cursos de neuroanatomía, tiene una serie de componentes, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, histología, por favor, respóndeme. ¿Cuántas capas tiene el cerebelo? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Ya está entre 2 y 4 ya. ¿Cuántas son? 3, ¿no? Muy bien. Anoten, eso sí viene en exámenes de admisión también. Capa molecular, primera. Segunda, capa intermedia. Tercera, capa granular. Repito, capa molecular, capa intermedia, capa granular. La capa molecular tiene unas células conocidas como las células estrelladas o células en canastilla. Células estrelladas o células en canastilla. La capa intermedia tiene las células gigantes de Purkinje, que tienen una función de tipo inhibitoria. Células gigantes de Purkinje con acción o función inhibitoria. Y la capa granular, células granulares, pues, ¿no? Y también las células de Golgi. Muy bien. Cuando estamos viendo allí la diapositiva, esta diapositiva tiene una división bastante somera. La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver que existe una parte central, como una especie de gusanito, el vérnix, ¿ok? Y luego tiene una parte color roja y verde y luego una azul. ¿Ya? La roja, verde y azul hace referencia a los lóbulos. El rojo es el lóbulo anterior, ahora sí veo la diapositiva, muy bien. El verde es el lóbulo posterior y el azul es el lóbulo flóculo nodular. Lóbulo flóculo nodular. Como ustedes pueden ver, también tienen otros nombres conocidos allí. El lóbulo flóculo nodular, también conocido como arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, tiene las siguientes funciones. Repito, el lóbulo flóculo nodular, arquicerebelo o vestíbulo cerebelo se encarga del equilibrio y de la postura antigravitatoria. Equilibrio y postura antigravitatoria. El lóbulo anterior, conocido como paleocerebelo o espinocerebelo, tiene función del control del tono muscular y del motor grueso proximal. ¿De qué se encarga el lóbulo anterior? Del tono muscular y motor grueso proximal. El lóbulo posterior, conocido como neocerebelo o cerebro-cerebelo, se encarga de llevar fibras al tálamo. ¿Se acuerdan que había un núcleo del tálamo que recibía fibras tanto del globo pálido y del cerebelo? ¿Cuál era? El núcleo ventral lateral del tálamo. Muy bien, que formaba parte del circuito motor del tálamo. Muy bien. Se encarga a su vez del control del movimiento coordinado, movimiento fino. ¿Qué significa eso? Movimiento fino. Tacto epicrítico. Lo fino, epicrítico. Lo grueso, lo chusco, protopático. Repito, lo fino, tacto fino, epicrítico. Lo chusco, lo grueso, tacto protopático. ¿Ya? Muy bien. Pero a su vez, estos lóbulos tienen una serie de núcleos. Estos lóbulos tienen núcleos. El lóbulo flóculo nodular empieza con la letra F. Ah, ya. El núcleo entonces también empieza con la F. Núcleo fastigio. El núcleo del lóbulo flóculo nodular es el fastigio. El núcleo del lóbulo anterior es conocido como los núcleos interpuestos. Núcleos interpuestos, uno de ellos es el núcleo interpuesto globoso y el núcleo interpuesto
emboliforme. Y finalmente el lóbulo posterior, que tiene forma de un diente, tiene al núcleo dentado. Núcleo dentado. ¿Sí? Ahora, para aumentarle información, el lóbulo flóculo nodular, ¿por qué se suele afectar? ¿Cuál es la patología que generalmente le causa problemas al lóbulo flóculo nodular? Anoten tumoral, patología tumoral. Patología tumoral, lóbulo flóculo nodular. Lóbulo anterior, a los que les gusta beber, alcohol y algunas otras intoxicaciones. Y el lóbulo anterior vascular. ¿Qué cosa es vascular? Isquemia, sangrados. ¿Ok? Entonces, ahora tiene sentido el por qué cuando ustedes beben de manera copiosa, de manera muy exhaustiva su alcohol, comienzan a tener incoordinaciones al momento de realizar sus movimientos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Imagino que sí, no creo que sean unos santos, pero imagino de que en la semana de medicina, como buen villarrealino, han chupado, han bebido, han gritado y han insultado, se habrán dado cuenta que sus compañeros que bebieron mucho, cuando se quieren levantar, como que se caen, como que no pueden. Le quieres alcanzar algo, quieren sacar la moneda, los soles, quieren sacar la billetera, agarrar el celular o el vaso y no pueden, como que se desvían. Es porque está alterado el motor grueso proximal, está alterado el tono de estos pacientes. ¿Ok? Está totalmente alterado, aumenta la base de sustentación, entre otras características propias del alcohol. Muy bien. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, por favor, estamos viendo un corte tipo coronal del cerebelo. Ahí están los núcleos que les he mencionado, núcleo fastigium, flóculo nodular, interpuesto globoso emboliforme del lóbulo anterior y del lóbulo posterior el dentado. De eso sí han preguntado, pero ha sido muy escueto, ¿no? El núcleo fastigium pertenece a tal lóbulo de tal estructura, punto, ¿no? El núcleo interpuesto. ¿Cuál es la siguiente? Perdón, el núcleo, la pregunta fue con el emboliforme, pero eso ha sido una pregunta en NAN hace muchos años. No la he vuelto a ver nunca. El núcleo emboliforme del cerebelo forma parte de qué lóbulo. Facilito. Muy bien, siguiente. Bueno, en esta diapositiva, esto es muy importante, ¿ya? Ahí, como pueden ver en el segundo párrafo, les mencionan de que la médula espinal suele terminar en el borde inferior del segmento de la vértebra. Bueno, eso depende. Acá sí esta información es parcialmente cierta. Las voy a aclarar. En una persona adulta, la médula espinal suele terminar en el borde inferior de L1. Me refiero a la médula espinal como tal. Luego, las raíces, la caudequina, la cola de caballo, sí sigue discurriendo hasta los segmentos sacrales. Pero en un adulto, la médula espinal suele terminar en el borde inferior de L1. En un bebé, en un recién nacido, suele ser un poco más ascendente inclusive. La única diferencia es de que en el recién nacido, al tener menor estatura, queda menos espacio a nivel sacrococcígeo. ¿Ya? Entonces, la pregunta que les pueden hacer es, la pregunta que les van a hacer a ustedes, ¿cuál es el límite? ¿En dónde termina la médula espinal, lóbulo inferior? Perdón, en el borde inferior, disculpen, borde inferior de la vértebra L1. Entonces, viene la pregunta, que también ha sido muy usada muchas veces. ¿Cuál es el segmento lumbar? ¿Dónde se realiza la función lumbar, dicho sea de paso? Suele ser entre L2 y L3 o L3 y L4. Si encuentran L2, L3, marquen L2, L3. Si no está L2, L3, marquen L3, L4. Y si están los dos L2, L3 y L3, L4, marquen L2, L3, a ojo cerrado. La explicación es de que la médula espinal ya no está allí, así que yo puedo ingresar sin miedo. Me imagino que no han hecho punciones lumbares, me imagino que no están yendo a las emergencias a hacer guardias, me imagino que nunca han visto un video de una punción lumbar. Entonces la tarea, para que no se olviden, es en el YouTube, en sus tutoriales, vean cómo se realiza una punción lumbar, para que vean la técnica a través de la cual se realiza, cómo se ingresa, cómo se retira el líquido cefalorraquídeo, y en función de eso sepan también las características del mismo y puedan distinguir cuando hay una afectación tipo bacteriana, fúngica, viral.
Ok, muy bien. Siguiente, por favor. En la siguiente me imagino que... Ah, ya, bueno. Igual, ahí ven que a nivel de L1 termina la médula espinal y luego se ve la caudequina como un filete de nervios, eso es la caudequina. Cuando ustedes, quizás alguno de ustedes vaya a hacer alguna vez una punción lumbar, están ingresando lo más normal y el paciente comienza a sentir como un ardor, un dolor así bien molestoso en los miembros inferiores, es porque están hincándole a un filete nervioso, aparte de la caudequina. No se preocupan, nada más mueven un poquito la aguja y continúan. Si es que lo hincan, ese malestar va a estar cerca de 1 a 2 horas, así que le hablan al paciente, señor, no se preocupe, es parte del procedimiento, no se mueva. O en el peor de los casos le echen la culpa al paciente, pues, ¿no? Señor, se está moviendo, le va a doler, se está moviendo, le echen la culpa a ellos, ¿ya? Muy bien. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ah, muy bien. Ya estamos con los nervios raquídeos. ¿Son cuántos segmentos? Son 31 segmentos, ¿no? Son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Si suman todos, son 31, ¿no? Y si ven en el dibujo, en el segmento medular viene una parte anterior y posterior, ¿no? Hay un ganglio raquídeo y este ganglio raquídeo a su vez se va hacia atrás y hacia adelante. Ya les dije, la parte posterior o de atrás viene a ser sensitivo, la parte anterior viene a ser motor o ventral. La siguiente diapositiva. Cuando hablamos de las fibras anteriores motoras, también se les conoce como eferentes. Motor eferente, sensitivo, aferente. Sí se saben sus segmentos medulares, ¿no? Se saben los cordones posteriores, laterales, anteriores. Espero que sí, porque si no van a volar ahorita que vamos a tocar los cordones. Pregunta suelta. La mayoría de los aferentes de la corteza cerebral tienen que atravesar una estructura sí o sí. ¿Cuál es esta estructura? Repito, la mayoría de aferentes de la corteza cerebral tienen que atravesar una estructura sí o sí. ¿Cuál es esa estructura? Forma parte del diencéfalo. Se encarga de llevar la sensibilidad del hemicuerpo contralateral. ¿Cuál es? El tálamo. Ya, muy bien. Bueno, esta es una vista de la columna vertebral, tanto segmentos medulares como también de los cuerpos vertebrales, simplemente para ver de que estos nervios raquídeos van a discurrir a través de los agujeros intervertebrales, ¿no? Hacia cada lado. Siguiente, por favor. Ya, cuando hablamos de la médula espinal, no les voy a preguntar por las láminas. Sí se acuerdan de las láminas, ¿no? Y así, si no se acuerdan de las láminas, no se preocupen, porque eso no lo voy a tocar yo, eso se ve en neurofisiología. Lo que sí vamos a hablar son de los cordones. Hay cordones anteriores, cordones posteriores, y en el medio los cordones laterales, ¿sí? Los cordones anteriores, laterales y posteriores. Comencemos por el más fácil, los posteriores. ¿Ya? Es el más facilito. Los cordones posteriores, también conocido como fascículo de Gol o gracilis y fascículo de Bourbage o cuneiforme, ¿de qué se encargan estos cordones posteriores? Que llevan sensibilidad. Repito, cordones posteriores, sensibilidad. ¿Sí? Pero la sensibilidad de los cordones posteriores es bastante particular. Llevan información sensitiva, táctil, epicrítica, escriban, información sensitiva, táctil, epicrítica, coma, propioceptiva consciente y vibratoria del hemicuerpo homolateral. Repito, los cordones posteriores llevan información sensitiva, táctil, epicrítica, propioceptiva consciente y vibratoria del hemicuerpo homolateral, ¿ya? A través de los fascículos de Gol y de Bourbage. Siguiente diapositiva. En azul, cordones posteriores. ¿Ok? Muy bien.
Ahora vamos a hablar de los cordones anteriores. Los cordones anteriores son dos. Anoten. Fascículo espinotalámico anterior y fascículo córtico espinal anterior. El nombre lo dice, espinotalámico, o sea, va de la médula espinal hacia el tálamo, y el córtico espinal anterior va de la médula espinal hacia la corteza cerebral. ¿Okay? Entonces, en los cordones anteriores, el fascículo espinotalámico anterior se encarga de llevar información de tacto protopático, o sea, tacto, presión, motor gruesa, del hemicuerpo contralateral. Repito, se encarga de llevar información de tacto protopático, motor grueso, lleva información de presión del tacto como tal, del hemicuerpo contralateral, y el fascículo córtico espinal anterior, también conocido como piramidal no cruzado, lleva información a través de la motricidad voluntaria del esqueleto axial o de los músculos del esqueleto axial. Motricidad voluntaria de los músculos del esqueleto axial, el fascículo córtico espinal anterior. Siguiente diapositiva. Los cordones laterales son 4. Vamos a encontrar al fascículo o haz espinocerebeloso anterior, fascículo espinocerebeloso posterior, fascículo espinotalámico lateral y fascículo córtico espinal lateral. Los dos espinocerebelosos, ya sean anteriores y posteriores, se encargan de llevar sensibilidad propioceptiva inconsciente. Repito, fascículo espinocerebeloso anterior y posterior lleva sensibilidad propioceptiva inconsciente. Sale información del cuerpo de manera inconsciente. Por eso va el cerebelo, para que también tenga función motora de tipo indirecto. Bueno, luego viene el fascículo espinotalámico lateral. El espinotalámico lateral o termoalgésico lleva información de temperatura y del dolor. Y el fascículo córtico espinal lateral, también conocido como piramidal, fascículo piramidal cruzado, lleva información de motricidad voluntaria del miembro superior e inferior al predominio distal. Repito, fascículo córtico espinal lateral piramidal cruzado lleva información de motricidad voluntaria de grandes grupos musculares de los miembros superiores e inferiores de las extremidades, sobre todo a predominio distal. Cosa diferente al fascículo córtico espinal anterior o piramidal no cruzado, que solamente llevaba motricidad voluntaria de los músculos del esqueleto axial. Bueno, eso es todo lo que les puedo preguntar acerca de los fascículos o de los haces a nivel de los segmentos medulares. Siguiente. La siguiente me imagino que ya viene el sistema de irrigación. Les había mencionado que había un sistema anterior carotidio y uno posterior vértebro-basilar. Del 70 al 80% sistema carotidio, 20 al 30% sistema vértebro-basilar. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de los dos es el más importante? ¿Y por qué? Cinco, 4, 3, 2, 1. El más importante es el sistema vértebro-basilar, porque va a llevar irrigación justamente al tronco encefálico. ¿Qué pasa si, no sé si alguno haya tenido un familiar, algún caso, algún conocido que ha tenido algún tipo de evento cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico? ¿Qué es lo que pasa? Se les choquea la cara, no pueden mover bien el cuerpo, ¿cierto? A veces no hablan, a veces están plégicos en la cama, pero viven, ¿cierto? Si no es tan catastrófico, viven, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo una lesión isquémica en el tronco encefálico? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Se muere, pues. Entonces, las lesiones a nivel del sistema vértebro-basilar, a pesar de que lleva una menor cantidad de fluente, de riego sanguíneo, son más riesgosas, pues. Son más riesgosas porque se encarga de la irrigación del tronco encefálico, ¿ya? Entonces, ¿quién lleva más sangre? El arterial carotidio.
¿quién lleva menos sangre? Pero es más importante el posterior vértebro basilar. A su vez, este tiene irrigación para el lóbulo occipital, se encarga de la visión, evidentemente, el lóbulo occipital, la cara interna del lóbulo temporal, el tronco encefálico, el cerebelo, la médula espinal. ¿Ya? Muy bien. A ver, les preguntaré, ¿cómo se forma la carótida interna? ¿Cómo se forma la carótida interna? ¿A partir de qué va? Partiendo del corazón, claro está. Y han pasado anatomía, se supone que todos deben de saber eso al menos. ¿Cómo se forma la carótida interna? Ya les ayudo. Tienen el corazón, el lado izquierdo, viene la aorta, ¿cierto? La aorta comienza a ascender, viene por ahí las arterias coronarias, que no tienen nada que ver, sigue, se forma el callado aórtico y viene la aorta descendente, ¿cierto? Muy bien. En el callado aórtico, en la prominencia del mismo, se da la formación de tres vasos. El primero es la arteria denominada tronco brachiocefálico, arteria brachiocefálica me refiero. El segundo es la arteria carótida común del lado izquierdo y la arteria izquierda. De la arteria denominada o tronco brachiocefálico se da el origen también de la arteria carótida derecha y de la subclavia derecha. Luego estas ascienden, ya tienes la carótida, simplemente a nivel de C4 se dividen en carótida interna y externa. Muy bien. Y ascienden, 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 llegan al cerebro y dan irrigación a través del polígono de Willis con el sistema carotidio anterior. Muy bien. Y en el caso del vértebro basilar, ¿cómo se daba la formación? ¿Recuerdan? Una de las ramas de la arteria subclavia se encargaba de la formación de las arterias vertebrales y estas vertebrales a su vez formaban la basilar. Esta basilar en el camino daba un montón de ramas y llegaba hacia el polígono de Willis también para poder dar afluentes en este sistema arterial. A ver, digamos, ¿dónde estamos? Uy, no veo la diapositiva. ¿En qué diapositiva están? Sí, en irrigación arterial del sistema nervioso central. Otra vez no veo la diapositiva. ¿Qué habrá pasado? Guardar pantalla. Ya no importa ya. De memoria se los diré. Si mal no recuerdo, después de la diapositiva en la que les mencionaba, había una carita mirando de costado y ustedes veían ahí el callado de la aorta. El callado de la aorta permitía la formación del sistema carotidio. Bueno, en fin. Y hacia atrás de las subclavias se veía como unos vasos iban hacia parte de, de las vértebras, para luego ir a través de los agujeros intervertebrales y ascender como parte de las arterias vertebrales. En la siguiente diapositiva, si mal no recuerdo, tenía que haber un cerebro, y del cerebro, la parte de la vista inferior del cerebro, me refiero, iban a tener visualización del tronco encefálico y cómo se formaba parte del polígono de Willis. Ya se ve el polígono de Willis en esa imagen, espero que estén viéndola ya. El sistema, a ver, la carótida interna, les había comentado de que ingresa al cráneo a través del agujero rasgado anterior, ¿ya? ¿Cuál es la primera rama intracraneal? Esa es pregunta clásica del ENAM, esa es recontra clásica, no deberían de fallar en esa. La primera rama intracraneal de la arteria carótida es la arteria oftálmica, ¿verdad? Al llegar la carótida interna a esta imagen, donde se encuentra en la base del cerebro, cerca del tronco encefálico, daba varios afluentes. Se dividía daba un afluente para una arteria coroidea posterior, una arteria coroidea anterior, permitía la bifurcación para la formación de la arteria cerebral media y también ramas para la cerebral anterior y la arteria comunicante posterior. ¿Ya? Repito, el sistema carotidio anterior, la carótida, para poder llegar al polígono de Willis, daba sus ramas. La primera, la cerebral anterior, la comunicante posterior, también daba ramas para la cerebral media, para la coroidea posterior y la coroidea anterior. ¿Ya? Siguiente diapositiva.
La siguiente diapositiva, Doctor, sí se puede, doctor, disculpe, ¿se puede ver las diapositivas en el Skype? déjame ver. Ah, vamos a ver, no, 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 No sé. a mí, ahora sí, ahora sí, ya, ya, que tienes en mí, el sistema vertebrovascular, gracias. Ustedes ven en la parte del tronco encefálico, hay una parte de la médula oblonga, el bulbo raquídeo, del dibujito, la parte más delgadita, hacia abajo del tronco encefálico, es el bulbo raquídeo ese, y de allí vas a ver que hay dos vasitos, que luego se unen. No, esa no es, la anterior es. La anterior. Ahí. Ahí se ve parte del bulbo raquídeo. Hay dos arterias delgaditas que se van a unir. Esas arterias son las dos arterias vertebrales. Esas arterias vertebrales se unen, forman un tronco. El tronco de la basilar, arteria basilar. Y en el camino, conforme van ascendiendo, vas a ver que hay algunas rayitas. Son vasos que van naciendo de allí. El vaso más importante y que ha sido preguntado muchas veces en diferentes exámenes, tanto de salud, vuelvo a repetir, residentado, MIR, ENAM, etc., es la arteria cerebelosa inferior. Arteria cerebelosa inferior, que a su vez es la primera rama intracraneal del sistema vértebro-basilar. ¿Cuál es la primera rama intracraneal de la arteria carótida interna? La oftálmica, ¿no? En el caso del sistema vértebro-basilar, es la arteria cerebelosa posterior inferior. Luego va a dar otras ramas, las pontinas, las cerebrales, cerebelosas superiores, etc. ¿Ya? Estas son las menos importantes. Y la última rama, que ya va a formar parte del polígono de Willis, es la arteria cerebral posterior. La última rama del sistema vértebro-basilar es la arteria cerebral posterior. Siguiente. En la siguiente diapositiva, eh, ok, hace referencia a la irrigación de la médula espinal. ¿Qué significa esto? La médula espinal se va a irrigar gracias a la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores. Ambas son ramas del sistema vértebro-basilar. ¿Qué es lo que pasa? En el recorrido de las vertebrales y su formación hacia el tronco de la basilar, van a haber afluentes hacia adelante y hacia atrás de la médula espinal. Hacia adelante forman un gran vaso sanguíneo que se llama arteria espinal anterior, que se encarga de la irrigación de las dos terceras partes anteriores de la médula espinal, es decir, cordones anteriores y cordones laterales, básicamente. Y las arterias espinales posteriores se encargan del tercio posterior de la médula espinal, es decir, cordones posteriores. En otras palabras, la información de la sensibilidad de tipo táctil epicrítica por perceptiva consciente y vibratoria que viaja a través del sistema columna dorsal lemnisco medial tiene que ver mucho con la irrigación de la arteria espinosa posterior. Ya. Siguiente. Muy bien. Si ustedes tienen una lesión, un coágulo, un trombo a nivel de la subclavia, evidentemente no se va a formar las vertebrales. Algunos pacientes desarrollan esto y quedan con una tetraplegia, evidentemente, porque al no haber afluente sanguíneo a través de la subclavia no se van a irrigar las vertebrales y no se van a poder formar tampoco las espinales. En consecuencia, se muere la médula espinal. Le da una isquemia y le da una tetraplegia. No son muy frecuentes esos casos, pero sí los hay. Yo he conocido cuando era residente, un colega radiólogo, al cual piña, pues le están haciendo otro procedimiento, otro que no tiene nada que ver, y un coágulo justo se fue a la subclavia, justo a la subclavia izquierda, piña, tetraplegia, 40 y tantos años de vida y se fregó. Ya, así que tengan mucho cuidado cuando se hagan sus procedimientos, hagan tromboprofilaxis o a sus familiares. Bueno, en esta imagen que está allí en la diapositiva pueden ver en color rojo sombreado el territorio irrigado por por la arteria espinal anterior, ¿no? Dos tercios anteriores de la médula espinal, que involucra tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Ya, les había dicho que a nivel de los hemisferios cerebrales la sustancia gris es lo más periférico, ¿no? Era de 2 a 3 milímetros de espesor.
A nivel de la médula espinal es al contrario. La sustancia gris es lo más central. Eso que parece un murciélago, como cachitos, una letra H oscura, esa es la sustancia gris. Y todo lo alrededor del mismo es la sustancia blanca. Pero eso es a partir de las placas alares, las placas basales. Cuando los neuroblastos estaban en ese tubo neural proliferando, se formaban unas células, las células de la capa del manto y en la capa marginal. Lo más cercano, lo más central al tubo neural, células de la capa del manto, que a la larga dan origen a la sustancia gris de la médula espinal, y lo más periférico, células de la capa marginal que van a dar origen a la sustancia blanca de la médula espinal. Bueno, muy bien, siguiente, continúa. Eso ya lo hablamos en parte, simplemente que el sistema basilar da origen a la más importante de ellas, a la arteria cerebrosa posterior inferior. Después se encuentran las ramas auditivas, continuas, cerebelosas superiores, y la última rama es la cerebral posterior. Siguiente. Bueno, este es el sistema conocido como polígono de Willis. El polígono de Willis, ojo, se pregunta examen también siempre. Está formado por los siguientes vasos sanguíneos. 1, cerebral anterior. 2, comunicante anterior. 3, cerebral posterior. 4, comunicante posterior. Nada más. Listo. Polígono de Willis. Cerebral anterior, comunicante anterior. Cerebral posterior, comunicante posterior. Doctor, ¿y la cerebral media tiene que ver? No, no forma parte. Si bien se bifurcan, no forma parte del polígono de Willis. ¿Y por qué más es importante esto? Porque en el polígono de Willis hay ciertas estructuras que son susceptibles a la formación de aneurismas. ¿Dónde se forman los aneurismas? Generalmente en las zonas de bifurcación. ¿Cuál es la arteria que tiene mayor frecuencia de formación de aneurismas? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arteria, ¿Cuál? la aorta abdominal. En el polígono de Willis. Ah, no, no. Ya. A ver, te ayudo. Ya que has hablado de la aorta abdominal, cuando hablas de ese tipo de aneurismas, tienes que saber si que son fusiformes o no. Pero cuando son abdominales, tienen una localización en particular. Suele ser entre L2 y L4. Entre L2 y L4 son muy cercanos a los polos superiores y medios de ambos riñones. Y clásicamente es una masa pulsátil a nivel del abdomen. Colocas el estetoscopio y vas a escuchar un soplo de la aorta abdominal, una masa pulsátil, aneurisma de aorta abdominal. Muy bien. Te digo eso porque al menos has participado. Cuando tú tienes un aneurisma a nivel de la aorta abdominal, estás obligado a buscar en otras partes del cuerpo. Pero cuando tú tienes un aneurisma a nivel cerebral, evidentemente la clínica es cefalea. Por lo general es asintomático, pero cuando se presenta clínica es cefalea. ¿Ok? A veces también hay compresión de algunos pares craneales, puede haber compresión del sexto, compresión del tercero, ¿ya? Pero ya, generalmente son asintomáticos y cuando se presenta clínica es cefalea. La localización más frecuente de aneurismas a nivel del polígono de Willis es la comunicante anterior, arteria comunicante anterior. Segundo, arteria cerebral media. Doctor, pero no forma parte del polígono de Willis. Ya, pero en este dibujito te ayuda para poder saber de que hay aneurisma debido a la bifurcación de la carótida dando origen a la cerebral media. Y tercero, la comunicante posterior. En ese orden. Así lo van a encontrar en sus libros, en los textos, en internet. Siguiente. Vamos a, vamos a avanzar un poco más rápido. Esta imagen es muy bonita. Las arterias lenticuloestriadas vienen a ser ramas de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es una arteria muy importante porque da irrigación a gran parte del parénquima, tanto por fuera como por dentro. Y estas lenticuloestriadas, ustedes ven estas rayitas que van hacia el núcleo caudado y también van hacia el núcleo lenticular. Esas son las arterias lenticuloestriadas. Por eso se llama lentícula estriada. El núcleo lenticular, que es putamen más globo pálido,
y estriadas porque el estriado o núcleo estriado es formado por el caudado más el núcleo lenticular. Fácil, ¿no? Entonces se encargan de la irrigación ¿de quién? De la cápsula interna. La cápsula interna es esa estructura que se encuentra entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Y cuándo es importante? Bueno, es importante en los pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque los hipertensos que no se controlan, que les llega, que no toman su medicación, pueden desencadenar eventos cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, pero generalmente son hemorrágicos, ¿ya? Repito, un hipertenso puede darte origen a un evento cerebrovascular tanto isquémico como hemorrágico. Dependiendo de la clínica se determina cuál fue la causa, ¿no? Pero generalmente cuando hay lesión de la arteria, estas arterias lenticuloestriadas es por un SB de tipo hemorrágico. ¿Por qué motivo? Los pacientes hipertensos crónicos con mal tratamiento dan origen a formación de microaneurismas, ¿no? Los microaneurismas de Charcot-Bouchard se llama, microaneurisma de Charcot-Bouchard. Entonces se revienta eso por un aumento de la presión, sangra y hay compromiso de la cápsula interna. Y al haber compromiso de la cápsula interna, ¿qué pasa? El paciente se pone pléjico, se mueve, hemiplegia contralateral. Siguiente. Siguiente diapositiva. Muy bien, ahí esta imagen se ve hacia abajo la formación de los microaneurismas y cómo estos microaneurismas ante un mal control de la hipertensión puede causar deterioro. En la siguiente que has mostrado está el sistema ventricular, ya hemos hablado que hay dos laterales, un tercero, un cuarto, y luego este se conecta con el espacio subaracnoideo. Repito, de los laterales al tercer ventrículo, Monroe, del tercero al cuarto, conducto de Silvia, ¿no? Y del cuarto al espacio subaracnoideo, Magendie y Lushka. Siguiente, volumen aproximado de 120 a 150 mililitros, producción total de líquidos cefalorraquídeos de 500 a 600, recambio de 4 a 5 veces al día. Siguiente, adelante. Muy bien, yo les había dicho cómo se formaba el líquido cefalorraquídeo. Sí, se forma en el plexo coroideo, pero es justamente porque allí llegan células ependimarias. Las células ependimarias que tapizan las cavidades van a estar adyacentes a nivel de los plexos coroideos a microvasculatura proveniente tanto del sistema carotídeo como el sistema vértebro-basilar. Evidentemente es más carotídeo. Y al haber esta microvasculatura en el sistema ependimario o en las células ependimarias, comienzan a ultrafiltrar el plasma, dando origen al líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Siguiente, eso ya lo hemos visto. Monroe, Silvia. Acá se ve Lushka, Mayendi. Siguiente, eso lo ven con más calma. Ya estoy hablando. Muy bien, eso lo van a leer con más calma. El volumen del mismo, ¿ya? Lo único que quiero mencionarles allí que la presión del líquido cefalorraquídeo por lo general es de 5 a 15, pero no debe de superar 20. Repito, la presión del líquido cefalorraquídeo es de 5 a 15 centímetros de agua, pero no debe de superar los 20. Cuando supera los 20 estamos hablando de hipertensión intracraneal. ¿Ya? Siguiente. Ojo, milímetros de agua, he dicho, no he dicho milímetros de mercurio. ¿Ya? Siguiente. Muy bien. Bueno, las meninges. ¿Qué par craneal inerva las meninges? ¿Qué par craneal inerva las meninges? Son inervados por el trigemio, ¿ya? Por el trigemio. Muy bien. Las meninges de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y pie madre, y entre ambas siempre van a haber espacios. Por encima de la dura madre ya es epidural, por debajo de la dura madre, subdural, por debajo de la aracnoides, subaracnoideo, y por debajo de la pie madre ya solamente queda el tejido nervioso, ¿no?
Saber esas nomenclaturas es muy importante cuando ustedes se estén enfrentando a hematomas de tipo subdural, epidural o hemorragias intraabdominales e intraparenquimatosis, ¿ya? Para saber si tienen o no que hacer una punción lumbar, por ejemplo. ¿Quién da irrigación a las meninges? Es la arteria que irriga las meninges, ¿recuerdan? Empieza con M de meninges, ¿no? Arteria meninge media. ¿Y la arteria meninge media, rama de qué arteria es? La arteria meninge media, rama de qué arteria es? Es rama de la maxilar interna. La maxilar interna, rama de qué arteria es? Chicos, eso tienen que saber de la carótida externa. ¿A través de qué agujero ingresa la arteria meninge media? Agujero redondo, menor o agujero espinoso. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahí van a poder ver un poquito mejor la disposición del hueso con su diploide interna y externa, y por debajo del mismo la disposición de las meninges y cómo se va formando el líquido cefalorraquídeo. En esta imagen en la cual se ve un rostro con retirada el cuero cabelludo y también el cráneo, se ve también cómo la arteria meningia media está discurriéndose por fuera del lóbulo tanto frontal, parietal y temporal, ¿no? La meningia media es una arteria bastante importante. Cuando ustedes tienen una lesión subdural, es decir, un hematoma de tipo subdural, los hematomas subdurales suelen presentarse en pacientes de edades extremas. ¿Qué significa eso? En niños o en ancianos. ¿Por qué? Porque los hematomas subdurales suelen ser consecuencia de una lesión de las venas durales, ¿ya? En las venas durales. ¿Por qué? Porque el mayorcito, el ancianito, ya tiene atrofia cerebral, entonces hay menos cerebro para toda la cavidad y un golpecito, un lapito, estar en el carro, en el auto, en el taxi y un bache y hacerlo golpear la cabecita puede ser causante de sangrado y de un hematoma sutural. Al igual que en los bebés aún está en desarrollo el cerebro y hay mucho espacio. La diferencia es que los bebés se recuperan rapidísimo, los ancianos no. En el caso de los hematomas epidurales, siguiente por favor, los epidurales hacen referencia a lesión de arterias, ¿ya? A las arterias epidurales. Siguiente, por favor. En el caso de los hematomas epidurales, por ejemplo, esta imagen que han puesto allí, eso es un hematoma epidural. Un hematoma epidural se puede ver tomográficamente, la anterior, por favor, en la que estaba el cráneo con un poco de sangrado. Los hematomas epidurales se pueden visualizar fácilmente en una tomografía debido a que tiene una forma de una lente biconvexa, perdón, una lente biconvexa, ¿ya? Biconvexa. Ven ahí, eso en rojo al costado del cráneo en la mitad. Lo que ustedes ven en el lado izquierdo que viene a ser el parénquima derecho, muy bien. Allí, ese es un hematoma tipo epidural en el hemisferio derecho, dependiente del área temporoparietal. Muy probablemente en un paciente joven. ¿Por qué? Porque los hematomas epidurales pueden presentarse en pacientes jóvenes, en traumatismos encefalocranianos de alta intensidad. Alguien que ve moto, alguien que está caminando y le cae un ladrillo, alguien que le pegan, lo asaltan, lo roban, le meten un palazo en la cabeza, ellos pueden hacer un hematoma de tipo epidural. ¿Ya? Siguiente. Vamos apurando porque tengo guardia más tarde. Siguiente, a ver. Vamos. Luego venía la diapositiva en la cual hablaban del sistema nervioso autónomo vegetativo. El sistema nervioso autónomo vegetativo o visceral se divide a su vez en sistema nervioso simpático y en el parasimpático. Una mnemotecnia muy sencilla para saber qué es simpático y qué es parasimpático. Por ejemplo, las chicas, respóndanme, ojo. Cuando venga un chico guapo, fornido, lindo, etc.,
¿Lo quieren ver o no lo quieren ver? O se esconden. Pucha, están muertas las chicas, creo. Ya, los chicos, en todo caso. Un chico, cuando ve a una chica linda, hermosa, bella, con una figura esbelta, simpática, ya, encima graciosa, ¿qué quieren? ¿Se ocultan de ella o la ven? La ven, ¿no? Están con los ojos abiertos, hay midriasis. La midriasis es una dilatación de la pupila, midriasis. ¿Cómo está el corazón? ¿Está contento? ¿Late más rápido o late más lento? Cuando ven a alguien que les gusta, están nerviosos, el corazón late más rápido, hay taquicardia, hay taquicardia. Ok. Cuando están con esa persona, ¿comienzan a sudar mucho o no? Respuesta simpática, hay sudor. ¿Qué más? Ustedes, cuando están frente a una persona hermosa, bella, toman aire, ¿cierto? Toman valor para hablarle, si es que no la conocen o no lo conocen. Entonces, ¿cómo está su respiración? ¿Está mucho más clara o están así como tísicos? Está mucho más clara, está mucho más limpia, más diáfana. Entonces, hay broncodilatación. Entonces, las respuestas normales ante un estímulo de tipo simpático es hidreasis, taquicardia, sudoración, glándulas sudoripas, evidentemente, broncodilatación. En cambio, cuando ven algo horrible, algo parasimpático, no sé, cuando vean por ahí al doctor Pinto en la Sota Calato, o cuando están viendo por ahí al doctor Leiva correteando con sus diapositivas, o algunos de sus docentes que los han maltratado en los primeros años, ya cuando han visto a Foquito, a Foco, el de anatomía, el señor que se encarga de llevarle los cadáveres, son chicas y Foco las está afanando, ¿cómo se ponen? ¿Felices o asustadas? Asustadas, ¿no? Van a cerrar los ojos. Miosis. Van a buscar cualquier pretexto para irse. Van a querer irse al baño. Entonces van a estar aumentado la velocidad del periceltismo aumentado. Van a haber deposiciones, va a haber micciones. ¿Qué más? ¿Van a respirar bonito o no? ¿Van a respirar feo? Pues va a haber broncoconstricción. Broncoconstricción, ¿ya? Muy bien. Entonces, el simpático tiene ese tipo de respuestas, el parasimpático, las otras. El simpático, ya lo dije, se forma a partir de las asas intermedias, nivel embriológico, que a su vez dan origen a la cadena simpática paragangliar, que a su vez discurre en los segmentos medulares torácicos de T1 hasta T12 o D1 a D12, e inclusive desde L1 hasta L3. Y en el caso del sistema nervioso autónomo vegetativo parasimpático, tiene sus núcleos a nivel del tronco encefálico, en los núcleos pares tercero, séptimo, noveno y décimo, y sacro de S2 a S4. Y sacro de S2 a S4. Luego las demás diapositivas que están ahí son simplemente para que las lean, ya ahí lo van a leer con un poco más de detenimiento del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico hace referencia básicamente a los nervios sensitivos, ¿no? A los receptores que tienen y a partir de los cuales vienen los aferentes y son transmitidos al cerebro, ¿ya? Luego nuevamente van a tener diapositivas de los nervios raquídeos. Finalmente, más adelante, avancen por favor, hay una diapositiva en la cual hay una tabla, un consolidado que les he hecho acerca de los pares craneales, los nombres de los mismos, la emergencia de los mismos, los agujeros de la base del cráneo a través de los cuales estos discurren. Posterior a eso está una pequeña descripción acerca del sistema nervioso autónomo vegetativo, y algunos ejemplos también de cómo identificar el sistema nervioso autónomo vegetativo de tipo simpático y parasimpático. A ver. Ya, se van a la diapositiva en la que están las primeras preguntas. A ver, yo voy a leer la pregunta y quiero la respuesta, al menos uno, pues, ¿ya? Para que me motiven a seguir hablando. El sistema nervioso parasimpático tiene conexiones centrales con el cerebro a través de varios nervios craneales, excepto, ¿cuál es la clave? El sistema nervioso parasimpático tiene conexiones centrales con el cerebro a través de varios nervios craneales, excepto.
En otras palabras, les están diciendo cuál de los siguientes no es parasimpático. Ya dije que es el 3, 7, 9, 10, ¿no? A3, B7, C10, D5, E9. Alternativa clave D. La clave D no es parasimpática. El quinto par no es parasimpático. Los parasimpáticos son 3, 7, 9, 10. Siguiente pregunta. Sistema piramidal. Incluye a todos excepto el sistema piramidal. Ya. Acá les voy a dar un poquito de información porque están hablando de las células de beta. Eso no les he preguntado, espero que sí lo sepan. ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral? ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral? ¿Saben? Son 6 capas, doctores. La primera, la molecular. La segunda, la granular externa. La tercera, la piramidal externa. La cuarta, la piramidal. Perdón, la cuarta es la granular interna. La quinta, la piramidal interna. Y la sexta es la multiforme. Repito, molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y la multiforme. Cuando hacen referencia a las células gigantes de Betz, hacen referencia a un tipo particular de células que se encuentran en la quinta capa, en la capa piramidal interna, que forma parte, es cierto, del sistema piramidal. El sistema piramidal hace referencia a un conjunto de fibras que emergen de áreas motoras y que tienen un sistema de conducción, eso lo vamos a tocar ahorita en el sistema piramidal, que se encarga de llevar la respuesta de la primera motoneurona hasta el asta anterior de la médula espinal y luego la segunda motoneurona va del asta anterior de la médula espinal hasta la fibra muscular efectora. Entonces, la clave A, fibras de las células de Betz de la quinta capa cortical, correcto. Fibras descendentes del área motora del cerebro, sí, porque descienden, pues, ¿no? Y forman la corona radiada. C, núcleos motores voluntarios de los nervios craneales, ¿son motores o son involuntarios? ¿Son motores voluntarios o involuntarios? Son voluntarios, pues porque si ustedes quieren abrir los ojos, cierran los ojos, miran hacia la derecha y la izquierda. Entonces, son voluntarios, totalmente correcto. A, B, C. La D. Neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal, sí, porque llega justamente hacia allí. Va desde la corteza hasta el asta anterior de la médula espinal. Esta es una pregunta recientada, es una pregunta antigua que está mal planteada. La clave evidentemente es la E, pues, pero para que sea una clave correcta, en vez de todos hubiera sido mucho mejor que pongan ninguna, porque te dicen excepto, y todas son ciertas, ¿ya? Cuando ustedes se enfrenten a exámenes de la profesión, exámenes de residencia, internado, tienen que tener también sus estrategias para poder resolverlas, ¿ya? Muy bien. Sigue la pregunta, ¿núcleo ambiguo da origen a qué fibras? El núcleo ambiguo es un núcleo bastante preguntado también en recientado. El ambiguo te da origen a la novena y décima, ¿ya? Para craneal 9 y décimo. Noveno glosofaringio y décimo vago o neumogástrico. Alternativa clave B. Los siguientes nervios son ramas del vago. Ya. ¿Saben? Si no, para de frente decirles, ya. Vamos a analizar las claves, ¿ya? De frente. A veces las claves solas nos dan la posibilidad de anular la... A ver. Ramas del vago, excepto la tronco vagal anterior, dice vago, debe ser. Esa no es. Ya. B, esplácnico mayor, ¿qué creen? C, nervio cardiocervicales, ¿qué creen? D, laringio recurrente, ¿qué creen? E, cardíacas inferiores. El neumogástrico, ¿se acuerdan que daba inervación también al corazón? Entonces cardíaca no debería de ser, chao. Ni tampoco cardiocervicales, chao. La A, la C y la E no son. Te queda esplácnica mayor y laringio recurrente, pero si ustedes se acuerdan, también habrán llevado en anatomía, imagino yo, de que cuando hay una lesión, sobre todo como tras una tiroidectomía, cuando hay una decisión quirúrgica en la tiroides, puede haber una lesión de un nervio que se llama laringio recurrente, laringio superior e inferior, el cual causa disfonía, que también es una rama del vago. Entonces, el laringio recurrente también es una rama del vago. ¿Qué es el esplécnico mayor? El nervio esplécnico mayor
Es un nervio derivado de la cadena paraganglionar simpática. El nervio esplácnico, el esplácnico mayor, es un nervio derivado de la cadena paravertebral ganglionar simpática. Ya, alternativa clave B, esplácnico mayor. El núcleo ventral lateral del tálamo. Recuerda, el núcleo ventral lateral del tálamo. Recuerda que se encargaba de recibir la sensibilidad de todo el cuerpo. Muy bien. Es un sitio sináptico importante para las fibras que se originan en. Estamos en el núcleo ventral del tálamo. ¿Recuerdas que el tálamo, cuando hablábamos de núcleos ventrales, tenía un núcleo ventral anterior y lateral? Muy bien. ¿Qué pasaba con ello? Eran circuitos motores, y el núcleo ventral anterior era la unión con el globo pálido, ¿cierto? El núcleo lenticular. Y el ventral lateral tenía unión con el globo pálido, ¿y con quién? Con el cerebelo. Buscamos eso. A, cerebelo y ganglios basales. B, lemnisco medio. C, colículo. D, amígdala. E, hipotálamo. Por descartes es la A. Cuando hablan de ganglios basales están hablando del núcleo lenticular, evidentemente, ¿ya? Del glóbulo pálido y también del putamen y del caudal. Alternativa clave A. La mayoría de las aferencias de la corteza cerebral derivan. Ya ese es fácil. La mayoría de las aferencias. Ya lo cambio. La mayoría de la información sensitiva de la corteza cerebral deriva de, del tálamo, ¿ya? Alternativa clave, el tálamo. Núcleo motor del nervio facial. Se localiza ¿en dónde está el núcleo motor del nervio facial? ¿Dónde se encuentra el núcleo del séptimo par craneal? Es la pregunta. ¿Mesencéfalo, protuberancia o bulbo raquídeo? Protuberancia, doctores. Mesencéfalos 3-4. Mesencéfalo 3-4, protuberancia 5, 6, 7, 8. Bulbo raquídeo 9, 10, 11, 12. Alternativa clave C, protuberancia. Los nervios ópticos están asociados a. El nervio óptico está asociado con el telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, mielencéfalo. Y es que no sabían, lo hacemos rápido con parte de embriología. Telencéfalo, hemisferios cerebrales, no es. Diencéfalo. Diencéfalo era tálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo, subtálamo, pero en su origen embriológico sí tiene que ver con las vesículas ópticas. Alternativa clave B, encéfalo. Metencéfalo, ¿qué era? El metencéfalo da origen al cerebelo y a la protuberancia anular. Mesencéfalo, el mesencéfalo y mielencéfalo bulbo raquídeo. Alternativa clave B, diencéfalo. A través de uno de los agujeros siguientes entra el cráneo y la arteria carótida interna. ¿A través de qué agujero ingresa la arteria carótida interna? ¿Recuerdan? Ya lo vimos hace un rato. Estaba grandazo también, media positiva. El rasgado, ¿no? Agujero rasgado anterior. Alternativa clave D. El ganglio de Gasser, semilunar o trigeminal, ¿forma parte de cuál de los nervios? Dice trigeminal. Trigeminal, será del trigémino, ¿no? Sí, del trigémino. Clave B. Este tipo de preguntas vienen. En sus exámenes, cuando hagan el ENAM, hay algunas que son muy difíciles, algunas que son regularmente difíciles, pero la gran mayoría son fáciles. Y esta es una pregunta clásica de ENAM. Ya por eso la puse. El ganglio de Gasser o semilunar, también conocido como trigeminal, forma parte del quinto par craneal. La amígdala cerebral. ¿De qué se encarga la amígdala? ¿Recuerdan ustedes? La amígdala cerebral se encarga de los bajos instintos, de las pasiones, de todos. Cuando una persona está hipersexual, está con ganas de hacer esas cosas, es porque está excitada su amígdala, ¿ya? A mayor excitación de la amígdala, mayor líbido, evidentemente, ¿no? Pero también está vinculado, pues, con la ira, el enojo, la furia, las respuestas agresivas, las respuestas instintivas. Más allá de ello, las respuestas primitivas. Lesiones en la amígdala, cambios en la personalidad, impulso sexual, ira, agresividad, euforia. Muy bien, dice, ha sido relacionado con lo siguiente, con la visión, ¿no? Con la visión está relacionado el cuerpo geniculado. ¿Cuál? ¿El medial o el lateral? El lateral, pues, ¿no? La ira sí está vinculada con la amígdala. La inteligencia, no, hay muchas áreas integradas relacionadas con ellas, no es la inteligencia,
4 impulsos sexuales. Sí, esa es la alternativa. Alternativa, falso. Sí, alternativa es falsa, verdadero, falsa, verdadero. La alternativa clave C. El sistema de las arterias vértebro-basilar aporta prácticamente todo el riesgo sanguíneo de quién. ¿Del bulbo raquídeo será? ¿De la protuberancia, el cerebelo, el mesencéfalo o de todos? Sistema vértebro-basilar, de atrás, de todo el tronco encefálico, incluido médula espinal. Ahora viene la otra secuencia de imágenes. Sigue, por favor. A partir de ahora le voy a pedir que pasen las imágenes de manera secuenciada, ¿ya? Cuando te indique vas a comenzar a pasar, a pasar, a pasar, a pasar. Lo que quiero es que vean que existe una reconstrucción tridimensional de todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque de nada sirve tener solamente los conocimientos teóricos que no los aplican, pues, ¿no? Y que no saben hacerlos en la tomografía. ¿Y esta doctora puede poner la imagen, por favor? Muy bien. Quiero que por favor vaya usted moviéndolo cuando le indique y va a seguir. Siga, por favor, vaya dándole uno, uno, uno. Dele, por favor. Ustedes van a ver en la imagen de que el lóbulo frontal se encuentra de color rojo, el lóbulo parietal azul, el occipital verde, el parietal amarillo. En morado se va a encontrar el cerebelo, el tronco encefálico van a ver que va a tener un color fucsia, un color verde limón y por debajo un verde petróleo. Esa es la forma tridimensional del cerebro, lo que hemos hablado. Continúe. Pues, continúe, doctora. Luego vienen las imágenes de una resonancia magnética cerebral en la cual se van viendo estructuras avance 3 y pare, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo hay cortes. A la mano derecha están los colores de las estructuras que ustedes deberían de identificar. Pare ahí, por favor. En esa imagen en la que ha parado la doctora, vemos en rojo el lóbulo frontal, en azul el lóbulo parietal, y la parte central de un color un poquito más oscurito viene a ser ya el nacimiento de parte del lóbulo. eh, a ver. No hemos movido nada, ¿no? Ya, muy bien. Estamos viendo parte del giro suprabanal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del giro singulato? El giro singulato es una estructura que se encuentra por detrás de la cisura de Roland. Ya simplemente es mera anatomía. El lóbulo frontal tiene características, sobre todo si es que hay lesiones del mismo, hay afectación del hemicuerpo contralateral con una plejía o hemiparesia a predominio de los miembros inferiores. Suele haber trastornos asociados a demencia e incontinencia urinaria. Muy bien. Cuando hay afectación del lóbulo parietal, dependiendo del compromiso del mismo, puede haber olvido, amnesia anterógrada o amnesia global, alteraciones del lenguaje también. Siguiente, avance 3 más, por favor. No aparece nada acá. Debe ser el internet. Ah, muy bien. Ay, perfecto, perfecto. Ya en esa imagen se pueden ver otras estructuras. Igual, en rojo frontal, en amarillo viene temporal, en verde parte del occipital, en azul lo que queda del parietal, pero también estamos viendo un sistema ventricular, hay ventrículos laterales. En la parte medial e inferior del lóbulo frontal van a ver como unos cachitos, esos son lóbulos inferiores, perdón, vienen a ser los ventrículos laterales. Entre ambos, hacia la parte medial pequeña, viene a haber una conjunción que viene a ser el tercer ventrículo. Luego vemos de un color medio anaranjado, ese es el lóbulo de la ínsula. Y entre el lóbulo de la ínsula y la línea media de la mitad de esta resonancia, van a ver otras estructuras de color, un tanto de color lila suave, un tanto de color piel. El de color lila suave grande, ese es el tálamo.
el que está adyacente al color naranjadito de la ínsula viene a ser el núcleo lenticular, en el que se encuentra el globo pálido interno-externo y el putamen, ¿ok? Y al costadito del ventrículo lateral pequeño, como un frijol, como una habita, ese es el núcleo caudado. Ese es el núcleo caudado. Eh, Evidentemente los ventrículos laterales tienen astas anteriores y posteriores, es por eso que hacia atrás van a ver como unas estructuras tipo huequitos, y vienen a ser las astas posteriores de los ventrículos laterales muy cercanos al esplenio del cuerpo calloso. Hacia atrás, esplenio del cuerpo calloso. Hacia adelante, rodilla del cuerpo calloso. Siguiente, unas 3 diapositivas más, por favor. 3 imágenes más. Perfecto. En este corte van a ver que ya estamos entrando al cerebelo. Ven ustedes que hay una estructura central de un color verde limón, más o menos. Tiene la forma... puede subir 2 más, sube 2 más. O sea, retrocede 2. No avance, sino retrocede 2. Ya. En esa imagen, gracias, van a ver una imagen central de un color medio lila. Ese es el mesencéfalo. Conforme ustedes vayan viendo sus tomografías, resonancias, o quizás en los protocolos, van a poder apreciar que ese mesencéfalo tiene la forma de un Mickey Mouse, como 2 orejitas hacia atrás con una carita hacia adelante. ¿Ya? Ahora sí, avance las 3 diapositivas, doctorita. Entonces, ya estamos en el tronco encefálico. El tronco encefálico consta de mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, y hacia atrás del tronco encefálico, ¿quién se encontraba? Se encontraba el cerebelo. Es por eso que el cerebelo, en las diapositivas que muestra la colega, la doctora, estamos viendo acá, miren, estamos viendo protuberancia de un color más amarillo, estamos viendo de color morado el lóbulo posterior del cerebelo, y por delante, entre el amarillo y el morado, de un color un poco más oscuro, es el lóbulo anterior del cerebelo. Y en la región medial, la parte media, por detrás de la protuberancia, que es de color amarillo, se insinúa el lóbulo flóculo nodular. Siguiente, unas 3 más, por favor. Muy bien, ya de color verde, verde petróleo o verde agua, esa estructura es la médula oblonga o bulbo raquídeo. Si ustedes se han dado cuenta, ese color rosada, fucsia del mesencéfalo, ese color amarillo, verde o amarillo limón de la protuberancia, y de este color verde agua o verde petróleo del bulbo raquídeo, tienen formas diferentes. Conforme va descendiendo el tronco encefálico, mientras va bajando, la forma es totalmente diferente, y también las estructuras adyacentes también son otras. Por ejemplo, aquí estamos a nivel de los senos maxilares. Hacia adelante se ven los senos maxilares, y hacia atrás ya está desapareciendo casi por completo los polos inferiores del lóbulo posterior del cerebelo. Siguiente, unas 3 más. Entonces, no basta que ustedes tengan estos conocimientos, sepan bien la semiología del paciente, porque van a tener que van a tener que contrastar esta información con las imágenes, a fin de tener correlación tanto clínico-radiológica. Este es un corte coronal. Estamos viendo allí el lóbulo frontal pintado de rojo. Avance unas 3 más, por favor. Este paciente tiene otras patologías. Ahí se ve que hay una lateralización a nivel de septum nasal, con una hipertrofia de los cornetes izquierdos, tiene una laterorrhina de convexidad derecha. Siguiente, por favor. Muy bien, en esta diapositiva, por ejemplo, si ustedes ven la zona en la que deberían estar los globos oculares, van a ver algo blanco y cosas negras.
En esas cositas negras, en esa parte blanca, esos son los músculos extraoculares. Es una resonancia que les permite ver los músculos extraoculares. Ahí se sigue viendo en rojo el lóbulo frontal, porque estamos viendo de adelante hacia atrás en este corte coronal. Y también se sigue viendo pues, la hipertrofia de los cornetes con algo de edema en el mismo. Siguiente, unas tres más. Ya comienza a insinuarse en color amarillo, ¿quién? El lóbulo temporal, ¿ya? Y ahí en naranjadito un puntito, parte de la ínsula, pero bueno, eso no tiene mayor relevancia, ¿ya? Digamos, y estamos viendo acá huesos del etmoide, bien bonito. Eso debajo del cerebro, en la línea media, eso ya son los senos esfenoidales, ¿ya? Sigue, por favor, unos dos más. Muy bien, ya se ven los ventrículos laterales, ¿cierto? Se ve el tercer ventrículo también. Se ve mucho más claro la zona insular de color naranja y se ven también los ganglios de la base o los núcleos de la base, ¿no? Ahí se ve bastante bien el núcleo caudado, el tálamo como tal, parte del núcleo lenticular también. Unas cinco más ahora, cinco. Se ve mucho mejor ahora el sistema ventricular, ¿no? Perfecto. Ahora avanza unas cuatro más, por favor. Para lo que quiero es que vean en la mitad. École, si están dándose cuenta, se está formando el tronco encefálico. Ahí está perfecto. Fucsia, verde limón o amarillo limón y de color verde petróleo. Ese es el tronco encefálico. Ahí al medio. Si lo ven, no se olviden. Así es como se ve. Y esta es la imagen que ustedes deben de grabar para poder identificar todas las estructuras a nivel del sistema nervioso central, al menos en un corte coronal. Se ve parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal, temporal, ínsula. El occipital lo van a ver en la parte posterior, evidentemente. Se ve el núcleo estriado con sus componentes, tanto el núcleo caudado y lenticular, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, tronco encefálico. ¿Ok? Ahora sí, avanza unas 7 diapositivas. Y evidentemente ustedes están viendo también que se está viendo en estos cortes coronales el cerebelo, pues, ¿no? Debajo de la tienda del tentorio, debajo del cerebro, se encuentra, o sea, debajo del tentorio, evidentemente, se encuentra el cerebelo y ahí están viendo los lóbulos, ¿no? Se puede ver de acuerdo al corte los lóbulos anteriores, los posteriores, ¿ok? Siga, por favor, unos tres más y ya se va viendo en color verde el lóbulo occipital. Unas seis más, perdón, seis más. Siga, continúe hasta desaparecer. Va tomando mayor color verde, ¿no? Es porque estamos en el lóbulo occipital. ¿Ya? Siguiente, unas cinco más, por favor. Ya vamos a pasar al último, pero al sagital. No se preocupen, piramidal y extrapiramidal, ya sabiendo anatomía es bien fácil, no es tan difícil. Eh, Pasa rápido toditas, ¿ya? Pásate unas 20 rápidas, por favor, así, tuc, 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 20, ¿ya? Entonces, en este corte sagital que va a ser parecido a la reconstrucción que han visto al inicio, lo que tienen que comenzar a buscar es cuál es cerebelo, cuál es cerebro, cuál es globo ocular. Perfecto, esa imagen está perfecta. En esta imagen miren cómo está el tronco encefálico, qué bonito. Fucsia, amarillo, verde, lóbulo frontal, parietal, occipital, cerebelo, lóbulo anterior, lóbulo flóculo nodular, posterior, cuerpo calloso, sistema ventricular, núcleo caudado,
hipotálamo. O sea, esta imagen es preciosa. Yo te pediría que avances o que retrocedas unas dos más. Es donde está la mejor imagen, me parece, unas dos más. No, no, no. Que retrocedas, no que avances, retrocedas. Más, más. Dos. Ahí, 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 ahí. Ahí, perfecto, ahí. Eso es lo que se tiene que recordar de esa reconstrucción, la reconstrucción llevada a la resonancia, eso es lo que ustedes tienen que encontrar. Todo eso tienen que ver, ¿ya? Esa es la imagen que tiene que memorizarse, aprenderla, ¿ya? Todo eso. Evidentemente hay todos estos sistemas, todas estas áreas están interconectadas, ¿no? Ya. Siguiente, ya pasamos a la siguiente clase, ¿ya? Sistema piramidal. Sistema piramidal, ¿ya? Para Ya, que ya, ya, doctor, ahorita lo pongo. sigamos. Ya no hemos hablado de campimetría porque no me han ¿Se ve la preguntado. diapositiva? Sí, se ven. Campimetría ya no hemos visto porque no me han preguntado, así que no lo voy a volver a tocar. Lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, los síndromes, no lo voy a tocar, no me han preguntado, así que bueno, en fin, eso ya lo verán con el colega que se encargue de ver tanto SBs. Me parece que el doctor Samuel es el que les hace el seminario de enfermedad cerebrovascular. Siguiente, por favor, adelante. Quiero que vean esas imágenes. Por ejemplo, eso trata de ponerlo maximízalo, ponlo con F5 para que puedan ver la imagen completa de las imágenes.